Muy bienvenidos. Ay, qué gusto ver caras nuevas. Eso me da muchísimo gusto. Mucho gusto. Bienvenidos. Vamos a iniciar puntuales en atención a quienes se conectaron en tiempo. Fer, ¿me haces favor de compartirnos la presentación? La verdad es que hoy vamos a tratar un tema profundo y complicado. Y es que hablar de codependencia no es nada sencillo, porque incluso profesionales de talla internacional como Terence Borsky, el doctor Cermak, Wright, Fisher, no logran ponerse de acuerdo en si cuando hablamos de codependencia estamos hablando de un trastorno, de una conducta aprendida o de una enfermedad. En mi opinión, creo que esto sucede porque es un patrón relacional que hemos naturalizado por nuestra cultura, donde el guión machismo y sumisión, y además una educación, ¿no?, que fortaleció ciertos roles de género, se han mantenido impactando en nuestras relaciones. La buena noticia es que nos está tocando a nosotros cambiar ese paradigma, y eso está increíble. Digamos que podemos considerar que es algo similar a lo que le sucedió a Copérnico, cuando dijo que la Tierra no era el centro del sistema solar. Tú imaginas, ¿no?, que durante 5,000 años las personas miraban al cielo y veían a los astros tan pequeñitos que creyeron que la Tierra era el centro del universo. Pero en el siglo XV, unos cuantos comenzaron a sacar cálculos matemáticos y decían, esto no puede ser así. Quienes se atrevieron a decir que la Tierra era un planeta que giraba alrededor del Sol en aquella época fueron quemados, encarcelados y juzgados. Supongo que hoy, ¿no?, después de 500 años, nadie piensa que la Tierra es el centro del universo, ¿o sí? Y esto es porque los descubrimientos científicos, nos han permitido entender y comprobar, ¿no?, que efectivamente somos un planeta más girando en torno de una estrella muy pequeñita. Pues con la codependencia pasa algo similar. Es un fenómeno que está allí desde siempre, pero que fue visibilizado hace apenas 40 años. Y de eso se va a tratar nuestra sesión de hoy. La verdad es que más allá de todo el fundamento teórico, ¿no?, que vamos a abordar, es imposible en esta sesión abordarlo todo, ¿no?, pero más allá de los fundamentos con los que vamos a trabajar, yo te puedo asegurar que a muchos nos gustaría tener un amigo, un jefe, una pareja o un vecino codependiente. ¿Cómo no? Si solemos ser personas buenas, comprensivas, serviciales, responsables, organizadas, trabajadoras, comprometidas y además con una gran capacidad para ayudar a otros a resolver sus problemas. Es más, solemos ser tan empáticos que nos esforzamos porque los demás logren lo que consideramos que es correcto para ellos. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Alguien aquí presente alguna vez se ha desgastado porque ha intentado hacer que otra persona deje de beber o deje de drogarse, que gaste menos o que trabaje y que se esfuerce más? ¿Alguien aquí presente ha intentado que alguien coma más o menos para que esa persona pueda cuidar de su salud? O tal vez, ¿no?, alguien ha insistido en que otra persona actúe de manera más funcional, quizá a través de sermones, chantajes, estrategias de manipulación. Yo solía hacerlo. Y es que, digamos que a los codependientes nos compulsa ayudar
aún en casos cuando esas otras personas ni siquiera nos lo solicitan. Y esto es mucho más complicado de lo que creemos, porque muchas veces nos obsesionamos por cuidar y resolver asuntos ajenos. Y lo hacemos porque no sabemos cómo lidiar con ciertas emociones que nos resultan abrumadoras, como son el miedo, frustración, culpa y vergüenza. Estas emociones que aprendimos, que introyectamos, que quizás nos fueron introyectadas o transmitidas cuando éramos niños. Y también, ¿no? Podemos en ocasiones llegar a caer en conductas asociadas a control. Y esto es el problema de fondo. Estas personas, como yo, ¿no? No nos damos cuenta que por atender las necesidades de los demás, solemos dejar de lado las propias. Y es por eso que en muchas ocasiones, con bastante frecuencia, por cierto, sufrimos en silencio, nos confundimos, nos decepcionamos o inclusive reprimimos nuestras propias emociones y nos sentimos muchas veces resentidos porque creemos que damos mucho más de lo que recibimos. Por favor, levante la mano si hay alguien que se ha sentido así. Ese es el tema. Con esto es con lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y bueno, le voy a ceder la palabra, por favor, a nuestro rector, quien me hace el favor de presentar, para iniciar ahora sí de lleno nuestra sesión del día de hoy. Pues muy buenas Alex. tardes. Sí, hola, buenas tardes, Raquel, buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien. Pues antes que nada, Raquel, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con todos nosotros. Ya no sé si has hecho cuenta, Raquel, pero ya es un año el que estamos planeando este pequeño webinar. Ya un año de estar trabajando, de estar revisando, de estar mejorando la bibliografía y todo el trabajo arduo que llevas. Muchísimas gracias por ello. Pues me permito presentarles a todos los que nos acompañan esta tarde, a la maestra Raquel. Raquel Morales, psicóloga clínica, especialista en trastornos del estado de ánimo con perspectiva psiquiátrica o cognitiva por Universidad de León en España. Especialista en logoterapia y análisis existencial logoterapeuta por el DAO e Instituto Juárez, México. Diplomada en Condependencia por el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix y tallerista del programa Miros. Diplomada en Análisis Transaccional por el Instituto Mexicano de Análisis Transaccional. Máster en Psicología Clínica aplicada por el Instituto Superior de Psicología de Alborán, Granada, España. Maestría en Prevención y Tratamiento de Drogodependencias, Instituto Superior de Psicología, Alborán, Granada, España. Raquel, un placer, un honor tenerte con nosotros, que nos acompañes y que nos compartas nuevamente tu experiencia. Esperemos que todos ustedes lo encuentren muy enriquecedor. Y bueno, adelante, Raquel, muy buenas tardes, gracias a todos. Gracias, Alex. Mil gracias por la presentación. Y yo agregaría, como la parte más importante, que tengo 20 años en recuperación de mis propios asuntos de codependencia. La realidad es que toda mi trayectoria formativa y profesional tiene como matriz la búsqueda de ser feliz y de encontrar sentido a mi vida y a mis relaciones. Y después de todo este largo caminar, ¿no? Te quiero decir que si en el transcurso de la sesión de hoy descubres que tienes ciertos rasgos asociados a la codependencia, la buena noticia es que hay una solución. Fer, ¿me ayudas por favor a pasar la diapositiva número 3? Gracias, Alex. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que es súper motivante, ¿no? Tener ¿cómo se llama? A tantas personas. ¿Cómo se llama? Algunos tengo el gusto de conocerlos, hemos trabajado, nos hemos acompañado a lo largo de algunos años. Hoy tenemos una sesión intensa, ¿no? De casi 50 minutos, en la que, bueno, haré esta introducción al tema. Primero, para ubicar por qué estamos aquí.
Haremos después un ejercicio de sensibilización y donde explicaré el objetivo de la sesión y trabajaremos con algunos conceptos básicos que nos permitan conocer, primero, qué es la codependencia, segundo, de dónde procede y tercero, cómo afecta nuestras vidas. Esto, sobre todo, para discernir si es que queremos hacernos responsables de esas conductas que pueden estar impactando negativamente nuestras relaciones. La idea, Fer, vamos, ¿cómo se llama la siguiente diapositiva, por favor? La idea es acercarnos a un tema que de una manera u otra nos toca a todos. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo máximo como seres humanos es amar y ser amados. Cada persona que camina por el mundo tiene el deseo genuino de ser feliz y de tener relaciones plenas que funcionen. Es más, yo me atrevo a decir que el 99% de mis pacientes, quienes asisten a terapia, los mueve su deseo por resolver conflictos interpersonales. Obviamente, ¿no? Cuando estamos hablando de resolver conflictos interpersonales, es principalmente en sus relaciones más cercanas. Si me preguntas en qué orden, yo te diría que en una gran mayoría estamos hablando con la pareja o con los hijos, y después en menor medida, ¿no? Con padres o hermanos. Por el tiempo tan reducido que tenemos en esta sesión, ¿no? Y por un grupo tan nutrido, no vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas hoy como tal, pero yo te invito a que anotes todas tus dudas, porque la segunda buena noticia que tengo para ti el día de hoy es que el miércoles 11 de enero, también en punto de las 6 de la tarde, vamos a tener, igual por Zoom, de manera virtual, una charla de café, en donde estaré respondiendo a todas las preguntas que se desprendan de este encuentro. Entonces, también al final de la sesión, si hay alguien que se sienta movido, abierto o que se sienta inquieto, les dejaré mi correo, ¿no? Por si gustan escribirme y trataré de aclarar en ese momento sus dudas. Pero estoy segura que gran parte, ¿no? de lo que pueda inquietarlos en este momento, ¿no? Podrá aclararse en el transcurso de la sesión. Como ya dije, el día de hoy vamos a comprender cómo este fenómeno ha existido desde siempre. Por eso, ¿no? Quiero comenzar diciendo que el término codependencia es bastante nuevo. Yo les decía, apenas empezó a utilizarse hace 40 años. Es por eso que ni siquiera aparece en los diccionarios o en los manuales de diagnóstico, como puede ser el DSM-1, el DSM-2, el CIE-10, el DSM-4, inclusive. Por ahí trae algunos rasgos, ¿no? El DSM-5, pero lo presentan más bien como trastorno por dependencia, que no es lo mismo. Codependencia y trastorno por dependencia, aunque parecen similares, no son lo mismo. Y la idea es que al finalizar este webinar, cada uno de nosotros podamos tener una definición precisa y podamos de alguna manera descubrir si es que presentamos algunos síntomas o no. Fíjate, si yo hablo de un codependiente, ¿no? Parece que todo el mundo sabe quiénes somos o a quiénes nos referimos cuando utilizamos la palabra. Pero la realidad es que hay muchos mitos, ¿no? Será imposible aclararlos todos, pero intentaré aclarar los más importantes. Entre los mitos, ¿no? Es que los codependientes somos esa persona que sostiene a casi toda familia disfuncional. Otras personas dicen que somos expertos en cuidar a todo aquel que puede encontrarse en problemas. Otros creen que somos personas ávidas de dar y que por lo general estamos involucrados con alguna persona muy disfuncional.
Es más, a veces caemos pésimo porque cuando estamos en una relación con otro, creemos saber lo que éste debe o no hacer. Algunos piensan que somos, ¿no?, así como medio chamanes, ¿no? Porque podemos ver el interior de los demás y lo que otros necesitan, pero la realidad es que muchas veces, más bien casi siempre, somos incapaces de vernos a nosotros mismos. En general, en su mayoría, no somos todo esto y más, porque no entendemos de dónde viene todo este fenómeno. Cuando nosotros hablamos de codependencia, nosotros tenemos que hablar obligadamente de las teorías del apego. Ese apego, ¿no?, que muchas veces no fue resuelto o no fue bien resuelto, ¿no?, en los primeros años de infancia. Obviamente, no es un webinar de apego, entonces nada más lo estoy mencionando, pero la realidad es que el codependiente, por las experiencias disfuncionales que tuvo en su niñez, empezó a producir un mayor número, una mayor cantidad de neuropéptidos, esta sustancia que de alguna manera impacta nuestro cerebro. Cuando nosotros nos sentimos contentos, alegres, motivados, ¿no?, es más, que tenemos vínculos sanos, pues es que estamos produciendo ciertas neurohormonas y ciertos neurotransmisores. Pero cuando nosotros sentimos miedo, cuando nosotros sentimos zozobra, tenemos desconfianza, estamos inquietos, descontentos, sí, estamos enojados, frustrados, lo que producimos es una sustancia de la cual voy a estar hablando a lo largo de este seminario, ¿no?, que se conoce como neuropéptidos. Quizá no conoces la palabra neuropéptidos o no has escuchado la palabra neuropéptido, pero sí has escuchado adrenalina y cortisol. Tú imagina, ¿no?, cómo se siente un niño que creció en un entorno violento, en un entorno inseguro, donde probablemente veía, ¿no?, a los papás pelear y demás. Ese niño que fue sometido a esos estímulos va a producir mayor cantidad de neuropéptidos. Y cuanto más neuropéptidos produce nuestro cerebro, hagan de cuenta que genera esto una habituación. Y entonces, ¿no?, si a mí me preguntas qué es lo que sucede, es que el codependiente está habituado a producir estas sustancias e inconscientemente va a buscar relaciones donde recrear esto que su cerebro busca. Algunas personas, algunos profesionales de la salud mental incluso dicen que la que la codependencia es una adicción de proceso. Una adicción de proceso, ¿cómo se llama? En la que obviamente nuestro cerebro está buscando, de alguna manera, recrear estas emociones asociadas a miedo, culpa, vergüenza, enojo, ¿no?, desconfianza, de las que yo hablaba al inicio de la sesión. Un aspecto que también complica un poco el tema es que la realidad, muchos codependientes, no sabemos cuál es el propósito de nuestras relaciones. Pero es probable, solo por preguntar, ¿no?, que hoy no vinieran personas que hayan sido infelices en sus relaciones. Aquellos, ¿no?, que después de casarse a veces no reconocen a la persona por la que sintieron tanto amor. Y seguramente tampoco están aquí los que se han sentido frustrados, descontentos, o que se sienten confundidos, ¿no?, del por qué si quiero ir hacia el norte, si lo que quiero es amor, ¿no?, terminamos en el sur. Queremos dar amor y sentirnos amados y terminamos viviendo en relaciones que parecen luchas de poder llenas de tensión. Lo que yo he aprendido, ¿no?, en mi experiencia y en mi práctica profesional
es que con cada relación, la vida nos pregunta quién eres. Y hay que responder esa pregunta. Y quiero recordarte que existen dos formas de vivir la vida. Una es a través de una existencia auténtica y la otra es de un modo inauténtico. Y yo soy auténtica cuando hay una vertical congruente entre mis valores y lo que pienso, digo, siento y hago. Pero si yo no conozco siquiera mis incongruencias, es muy probable, ¿no?, que quiera vivir en un entorno de sobriedad, pero estoy tolerando un adicto. O que diga, ¿no?, quiero respeto, pero vivimos con alguien que quizás nos descalifica o nos violenta de alguna forma. En fin, la verdad es que hay muchísimos ejemplos, pero me parece importantísimo señalar esto, porque quizá la parte más importante es, y a la que yo te invito hoy, es a reconocer lo que sientes y lo que piensas. Es decir, cuando el codependiente está tan pendiente de lo que hace, piensa, siente y dice el otro, acaba desconectado de él mismo. Y por eso es que no comprende muchas veces sus propias reacciones. Y no comprende por qué en ocasiones puede sentirse como una extensión del adicto o de la persona disfuncional o de la persona objeto de su control. Es más, ¿hay alguno de ustedes que buscando certezas y seguridad terminaron controlando? Vino hoy a este seminario alguna persona que en un momento de su vida se haya obsesionado con otro, se haya obsesionado en cuidarla y que quizá luego se resintieron, molestaron o victimizaron por los resultados de esa relación. A ver, vamos a avanzar un poquito para entender este tema. A ver, vamos a avanzar un poquito. Vamos a poner como ejercicio de sensibilización una canción que a mí me ayuda en parte a entender dónde es, como dicen en mi tierra, que torció la puerca el rabo. Vamos a escuchar la música con la que crecimos para comprender cómo es que aprendimos la incongruencia mayor, que el amor es dolor y que si no duele o no cuesta, es porque no vale la pena. Vamos a ponerla, por favor, si eres tan amable. Mientras la escuchan, lean la letra, por favor. Gracias, Fer. Híjole, lamento si acabo de romper nuestra canción, entre comillas, romántica. Esto es una oda a la codependencia. Y si revisamos la música, las novelas, las películas y los comerciales de los años 70, 80 y 90, cuando crecimos, nos vamos a dar cuenta de cómo el mensaje era muy claro y cómo modelaron nuestra manera de pensar y de actuar. Y todavía hay más, porque ni qué decir de quienes crecimos con la abuelita que era una santa, o la tía, ¿no? O sea, la tía quedadita, que era como Tita, la de la novela de Agua para Chocolate. O quienes crecimos en familias disfuncionales, llenas de secretos, o con algún tipo de abuso de cualquier índole, o con creencias limitantes. Fíjate, a mí me decían que lo que vale la pena cuesta, y cuesta mucho. ¿Te imaginas el mandato? Crecí esforzándome y luchando por complicar mi propia existencia para que fuera valiosa. Y yo estoy convencida de que muchas decisiones que tomé fueron por esta creencia. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor, Fer. Entonces, hoy vamos a trabajar, ¿no?, con la idea de que en nuestra manera de relacionarnos intervienen tres aspectos fundamentales. Primero, lo heredado, nuestro temperamento, eso que nos fue dado por nuestra biología y genética, ¿no?, que nos hace ser más sensibles a los estímulos del ambiente.
Segundo, lo aprendido. Todo aquello que es introyectado como creencia, paradigma, y que moldea y modela nuestras expectativas de lo que debe o no debe ser. Cuando hablamos de lo heredado, estamos hablando obviamente, ¿no?, de nuestra dimensión física, de nuestra dimensión biológica. Cuando hablamos de lo segundo, ¿no?, de lo aprendido, estamos hablando de nuestra dimensión psíquica. Y ahí interviene cultura, familia, amigos, sociedad, que nos marcan lo que debería ser. Pero te tengo la tercera buena noticia. En tercer lugar, tenemos nuestra capacidad para elegir, que pertenece a nuestra dimensión espiritual. Y esa es la buena noticia que traigo para ti hoy, porque en nuestra personalidad, ni el temperamento que nos fue dado por lo heredado, ni el carácter que nos fue dado por los aprendizajes en nuestra cultura, familia y sociedad, nos determinan. Porque al final lo importante es lo que elijo. Lo que cada uno de nosotros elige. Es decir, ¿podemos tener condicionantes? Sí, pero cada uno de nosotros está en posibilidad de dar continuidad a los esquemas conocidos o decidir si se mueve de lugar para hacerlo diferente. Podemos continuar con nuestras relaciones como las hemos gestionado hasta ahora o decidir aprender para que sean más funcionales y plenas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, mi Fer. En mi opinión, ¿no?, la vida es un continuo aprender a desapegarnos. Eso que los budistas reconocen y llaman impermanencia y que en Occidente conocemos como desprendimiento. Dejamos nuestra fase infantil para volvernos adolescentes, para volvernos adultos. La vida es un continuo cambio y nos pone delante justo lo que necesitamos aprender para autentificar quién soy. Vamos a pensar, ¿no?, en este momento en una persona que tenga la necesidad de sanar su autoestima. Esa persona seguramente se confrontará con situaciones aparentemente difíciles, pero que le van a permitir trascender esos condicionamientos para consolidar un concepto fuerte y valioso de sí misma. Y obvio, ¿no?, para que nuestra alma pueda aprender lo que necesita, ¿no?, vamos a nacer con un cierto tipo de temperamento y un ambiente propicio donde poder desarrollar ciertos patrones de conducta. Pero lo verdaderamente importante, creo yo, es que la vida nos va a colocar en la posibilidad de elegir si aprendemos o no, si trascendemos o nos quedamos en esa situación que nos causa dolor. Y si lo que necesito aprender es independencia o interdependencia, ¿no?, pues me voy a enfrentar con personas y con situaciones que contribuyan a este propósito. Así, por ejemplo, ¿no?, la persona que creció en un hogar, alcohólico, con toda la inestabilidad que eso conlleva, o con cualquier tipo de problemática, ¿cómo se llama?, pues va a tener tres opciones. O repite su patrón desde el mecanismo inconsciente, ¿no?, desde el psiquismo inconsciente, o elige hacerlo diferente, o se preguntará, ¿qué me está diciendo la vida? ¿Y qué es lo que necesito aprender de esto? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que uno de los anhelos máximos que tiene el ser humano es la realización, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que al menos de que seas, la realización de la trascendencia, por supuesto, que al menos de que seas el Dalai Lama, Newton o la Madre Teresa de Calcuta, el 99.9% de los humanos que caminamos sobre este planeta trascendemos en nuestros vínculos. Por eso son tan importantes.
Y entonces es que en esta sesión vamos a comprender por qué la codependencia es considerada como una dolorosa enfermedad que nos imposibilita para tener relaciones plenas, honestas y satisfactorias con nosotros mismos y con los demás. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Fer. Obvio, ¿no? Que por el tiempo, pues no me es posible transmitir todo lo que estoy gestando en este momento, pero sí creo que vamos a poder comprender por qué un codependiente es aquel que ha permitido que la conducta de otro le afecte y por qué está obsesionado por controlar dicho comportamiento. Y para cumplir este propósito, vamos a trabajar los siguientes conceptos. Un poco de historia y los antecedentes, vamos a diferenciar codependencia de conexión y vamos a ver de una manera general signos y síntomas. La verdad es que este es un tema que me apasiona porque no podemos ser una figura parental o una pareja funcional y eficaz cuando estamos inmersos en conductas y en emociones tan perturbadoras. ¿Ok? Con eso es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, como dije al inicio de la sesión, ¿no? Lo que pensábamos hace 500 años ya no está vigente hoy. Obvio, ninguno de nosotros piensa que la Tierra es plana y tuvimos que irnos ajustando a los diferentes giros históricos. Primero ya dijimos, ¿no? Copérnico nos dijo que la Tierra no era el centro del universo. Con Darwin resultó que somos parte de un proceso evolutivo. Con Marx y la revolución industrial, ¿no? Pues el hombre se posiciona frente a las máquinas. Con Freud resultó que casi todo lo que hacemos proviene de una estructura inconsciente. Y hoy los cambios en inteligencia artificial y las comunicaciones nos confrontan con viejos paradigmas, pero específicamente con dos. ¿Quién es el ser humano en el siglo XXI? ¿Y cuál es el sentido del amor, el papel de la mujer, la familia y la sociedad en este mundo posmoderno? El hombre ha cambiado y nuestras necesidades también. Entonces estamos en un momento histórico que nos exige cambiar creencias que por miles de años fueron naturalizadas. ¿Me explico? A ver, fíjate, lo que le funcionó a mi abuelita ya y entonces, no me funciona a mí aquí y ahora. Y es más, te voy a decir algo, ¿no? A mí me gusta pensar, ¿no? En cómo nos van a ver los humanos del siglo XXV. ¿Qué van a decir de nosotros en 500 años? ¿Te imaginas todo lo que va a cambiar? ¿Cuánto nos falta por descubrir y por aprender? Bueno, pues entonces, hablar de codependencia es hablar de actualizar las creencias que tenemos en relación a nuestros vínculos y a nuestras relaciones. Y para entender un poco cuándo y cómo es que se empieza a concientizar el fenómeno de la codependencia, necesitamos remitirnos a 1849. O sea, mediados del siglo XIX, cuando el doctor Magnus Huss introdujo el término alcoholismo. Sabemos que el alcohol había existido siempre. De hecho, el primer borrachito histórico registrado en la Biblia es Noé. Pero los egipcios y los griegos tienen papiros anteriores sobre problemas asociados a la ingesta y la embriaguez. También los romanos tienen por ahí, ¿cómo se llama? Documentos. Pero no es hasta 1875 que el doctor Benjamin Rush le da la connotación de patología del alcohol y lo asocia a muertes que presumiblemente estaban asociadas al consumo. Benjamin Rush en 1875, ¿ok? Pero no es hasta 50 años después, en 1936, que nació en Estados Unidos Alcohólicos Anónimos, una organización fundada por Billy Bob, basada en la metodología de los grupos Oxford y de las tradiciones de algunos grupos protestantes de aquella época de Al Capone y de la Provisión,
que buscaban prevenir la ingesta de alcohol. Así nació en 1936, o sea, no tiene ni 100 años. Hasta ese momento, es evidente que la mirada estaba centrada en el alcohólico. Estos eran el problema, la causa, y por lo tanto se creía que debían ser la solución. Si deja de beber, todo se compone. Pero en 1951, 52, ¿no? La Organización Mundial de la Salud comienza a realizar estudios clínicos y valoraciones sobre la ingestión desmedida y determina que el alcohol afecta a la salud. Y finalmente, en 1956, hace 70 años, ¿no? El alcoholismo es aceptado por la Asociación Médica Americana como una enfermedad. Como ya es enfermedad, entonces puede ser tratada en hospitales. Y es entonces que se comienza a cambiar la creencia sociocultural respecto al alcohólico. Pero no es hasta 1959, o sea, 60 años, que las compañías de seguros médicos se vieron forzadas a pagar tratamientos. Y es ante esta demanda que surge, principalmente en Minneapolis, la proliferación de clínicas de tratamiento para rehabilitación de adicciones. Seguramente te estás preguntando por qué te estoy hablando de adicciones en un seminario de codependencia. Pues porque pasaron muchos años más, 20 años para ser concreto, ¿no? 1976, cuando la principal preocupación en los centros de tratamiento dejó de ser los internos y voltearon a ver a sus familiares porque querían explicarse el alto índice de recaídas. Hasta ese momento, la comunidad médica volvió sus miradas hacia estos individuos, le llamaban significativos, ¿no? Que actuaban de manera confusa y que en muchas ocasiones reaccionaban de maneras más desconcertantes que el mismo adicto. El campo de la dependencia, ¿no? De la dependencia química siguió desarrollándose, pero muy pronto médicos, adictólogos y directivos se dieron cuenta que no podían reintegrar al adicto a su familia y sociedad si no atendían a estos individuos que parecían siempre causar problemas. Después de todo, ¿no? El alcohólico tenía una excusa para sus locuras. Estaba borracho. Pero estos otros no tenían ninguna. Actuaban de ese modo estando sobrios. Entonces, empezaron a suponer que estas personas estaban más enfermos que los alcohólicos. Y de pronto, todo dio un giro. Y hacia finales de los 70 comenzó el apasionado camino de muchísimos profesionales de la salud mental y emocional, quienes al darse cuenta de que la discapacidad más grave que presentaban estos pacientes era mantener relaciones plenas, se convirtieron en pioneros del estudio formal de la codependencia. Es decir, descubrieron que el codependiente era el dependiente del dependiente. Pero, más adelante, ¿no? Estos profesionales se dieron cuenta que los pacientes que acuden en busca de ayuda o tratamiento a clínicas de salud mental, los enfermos de alcoholismo u otras adicciones y sus familiares no son los únicos que sufrían codependencia. Porque a veces este comportamiento se enreda de una forma inevitable con el hecho, ¿no? Dice Melody Beattie, con el hecho de pretender ser una buena hija, una buena esposa, una buena madre. A veces simplemente eso tiene su origen en la creencia de que debo ser una buena persona. Vamos, aquí hubo un tema interesante porque a principios de los 80s meten al hermano de Bill Clinton a una clínica, un hermano chico de Bill Clinton, y en las clínicas, ¿no? Obviamente tienen algo que se conoce como semana familiar, donde los familiares tienen que participar. Y entonces, obviamente, invitan a Clinton, como se llama en los 80s, a su tratamiento, al tratamiento del hermano, para poderlo reinsertar, como yo les decía hace un momento, a la familia, a la sociedad. Y
queda maravillado con lo que él descubre ahí, ¿no? Entonces le da un empujón muy fuerte a estos programas. Vamos, por favor, a la diapositiva que sigue. La diapositiva creo que vamos en la 10. Como yo te decía, hoy sabemos que no solo las personas que tienen familiares adictos sufren por codependencia, pero allá, ¿no? La década, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Faltaba algo. Se preguntaban, ¿qué nombre les pondremos? ¿No? Decían los especialistas, ¿cómo los vamos a llamar? No les podemos seguir diciendo individuos significativos. Como hasta ese momento se entendía que la dependencia podía considerarse a sustancias químicas, por lo tanto, se aceptó el término codependencia como una adicción de proceso hacia una persona con adicción química. Y así es como surgió el término codependiente en los Estados Unidos. Sin embargo, hoy hay una distinción más específica, es decir, decimos que la codependencia es un estado en la edad adulta que se manifiesta por reacciones de tipo pasivo-agresivo o por patrones asociados a control-sumisión en las relaciones más íntimas, y que se expresa como dependencia física, emocional, sexual, económico, social, en las relaciones principalmente en la de pareja. Mientras que coadicción se refiere a la persona que sostiene una relación cercana con un adicto al alcohol u otras drogas y que inconscientemente contribuye a perpetuar el problema mediante mecanismos aprendidos en la infancia. Es decir, ¿se acuerdan que al inicio les hablaba yo de los neuropéptidos? Si el codependiente y el coadicto lo que necesitan es recrear, pues es la adicción de proceso, recrear sentimientos asociados a miedo, culpa, vergüenza, ira, resentimiento que les producen los neuropéptidos, van a provocar inconscientemente situaciones donde puedan obtener estas sustancias. Por eso, ¿no? Es que podemos decir que no todos los coadictos necesariamente, más bien, no, podemos decir más bien, déjenme estructurar diferente, podemos decir que todos los coadictos somos codependientes, pero no todos los codependientes son coadictos. Es decir, todos los coadictos, quienes estamos cerca de una persona que padece algún tipo de adicción, sí somos codependientes, pero no necesariamente los codependientes son coadictos. ¿Quedó esto claro? Bien. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor, Fer. Anótenme sus dudas, porque acuérdense que vamos a tener una charla de café el miércoles 11 a las 6 de la tarde, miércoles 11 de enero, primero Dios, donde voy a estar respondiendo a todas las dudas que surjan en este seminario. Bueno, el caso es que ya estamos llegando a 1990, ¿no? En ese momento, para algunos profesionales, la codependencia no era una enfermedad. Se le consideraba una reacción normal ante la gente anormal. Y como les decía, yo ha habido todo un debate en torno al tema. Unos quieren considerarla como trastorno, como es el caso de Cermak, otros no. Sin embargo, gracias a la observación y especialización de los centros de tratamiento para la rehabilitación y tratamiento de adicciones, hoy definimos a la codependencia desde esta perspectiva teórica como una enfermedad porque tiene signos y síntomas que la caracterizan como primaria, progresiva y que puede llegar a ser fatal. ¿Por qué fatal? Pues porque la exposición prolongada a neuropéptidos como el cortisol es la causa de muchas enfermedades, ¿no? Hay fibromialgia, cáncer, etcétera. Pero bueno, eso lo veremos en una formación que tenemos preparado para ustedes más adelante. El caso es que los signos de la enfermedad revelan que los codependientes sin recuperación, eso es muy importante aclararlo, porque la recuperación, la verdad es que, a mí me cambió la vida. Los codependientes sin recuperación tienen una poderosa necesidad
de controlar, manipular, para conseguir aprobación y para lidiar con ciertos sentimientos asociados, como yo les decía, a ira, impotencia, miedo y culpa, que ellos mismos califican como abrumadores. Estos signos, ¿no?, nos evidencian que el codependiente parece tener sentimientos intensificados de vergüenza, miedo y dolor, que como no pueden expresar de un modo sano, ¿no?, hace o les compulsa agradar, cuidar, para parecer perfectos. Lo que el codependiente está ávido de sentirse amado. Entre los signos, ¿no?, vamos a ver que se encuentra represión, porque no se permiten ser como son, y por eso buscan mantener un aspecto rígido y controlado. Sobrecuidan por creerse responsables de los sentimientos, pensamientos, necesidades, ay, perdón, me salté negación, bueno, ahorita voy a negación, necesidades y acciones de otras personas, y se sienten obligados a resolver problemas ajenos. Cuando hablamos de negación es porque muchas veces dicen sí cuando en realidad quieren decir no. No saben lo que quieren o necesitan y generalmente se sienten atraídos por personas necesitadas o conflictivas, pero no reconocen que atraen de igual forma a estas personas. Echan la culpa a otros de la situación que viven, están confundidos, ignoran sus problemas y se mantienen ocupados para no pensar. A veces se enferman. Codependiente cree mentiras y se miente a ellos mismos. Gastan demasiado, comen mucho y ¿no?, se pueden volver fanáticos del trabajo o desarrollar algún tipo de obsesión. Como el codependiente es obsesivo, acuérdense que estamos hablando de neuropéptidos. Cuando suben los neuropéptidos, bajan los neurotransmisores, ¿no? Pueden sentirse ansiosos. Por eso es que hablan y piensan mucho sobre el sujeto de su obsesión. Abandonan su rutina y vigilan a otros. El codependiente es dependiente porque no se sabe o no se siente feliz, satisfecho y en paz consigo mismo. Busca la felicidad afuera porque no se ama a sí mismo y por eso relaciona el amor con el dolor, por todos estos signos que les acabo de decir. El codependiente trata de demostrar que es lo suficientemente bueno para ser amado. Y esto es una herida de la infancia que obvio no podemos hablar aquí de heridas de la infancia, lo vamos a ver en una formación posterior, pero el codependiente por estas heridas tiene la expectativa delirante de que si es perfecto, si él es perfecto, su mundo y sus relaciones van a ser perfectos. Y esa es la naturaleza del control. El control, digamos que es por lo tanto una respuesta. Es la manera como los codependientes aprendimos a amar, a contener, a cuidar a otras personas. El miedo es la corriente subterránea que mueve sus relaciones. Los codependientes controlamos o controlan, yo gracias a Dios por hoy no, pero los codependientes controlan por temor a que su mundo se salga de lo que ellos pueden manejar. O sea, tú imagina a este niño, ¿no?, que creció en un hogar disfuncional, pues usó toda su energía, en lugar de para crecer y para ser niño, para calmar el miedo. Y aunque sabemos que todo esto que les acabo de decir es una distorsión de la realidad, se va a evidenciar a través de ciertos síntomas, como son la incapacidad para experimentar niveles adecuados de autoestima, la incapacidad para establecer límites funcionales, la incapacidad para asumir y expresar nuestra propia realidad con moderación, para ocuparnos de nuestras necesidades y deseos de adultos y para comunicar la realidad con asertividad. Por lo tanto, los 5 síntomas nucleares, ¿no?, de esta enfermedad imposibilitan al codependiente para tener relaciones plenas, honestas y satisfactorias. O sea, ¿comprendes? Cuando estábamos escuchando la canción de José José, ¿no? O sea, yo decía, Dios del amor bendito, o sea, me dieron ganas de sacar galletas Marías y cortarme las venas.
hasta que entiendo, ¿no? Que claro, proviene de un nivel inadecuado de autoestima, de mi incapacidad para establecer límites funcionales, para expresar, o sea, esa canción es una oda a la codependencia. ¿Por qué? Porque no, o sea, esa canción es el claro ejemplo, ¿no? De este número 3, ¿no? No hay moderación, o sea, si me dejas ahora no voy a ser capaz de sobrevivir, ¿no? Y tenemos otras canciones de las de Manuel, esa que se quedó como el Cristo. Entonces, una vez que entendemos esto, ¿no? Es que podemos imaginar cómo es la autoestima de una persona que suele descalificarse, que minimiza lo que dice, piensa o siente, que antepone las necesidades de los demás a las propias. Una persona que cree que el sacrificio es necesario. O sea, ¿cómo crees que es su vida? ¿Cómo crees que son sus relaciones? Yo crecí con la idea de que el sacrificio era necesario, porque nadie me dijo la premisa básica de los aviones, que por cierto es una regla de supervivencia. Si quieres ayudar a otro, es porque tú ya tienes tu mascarilla de oxígeno bien puesta. Esa es la verdad. Dios mío, voy tarde, chicos. ¿Me dan unos 10 minutitos más, por favor? Fer, ¿cómo ves? ¿Me dan unos 10 minutitos porque me alargué un poquito? Fer. Sí, no hay problema, Raquel. Están diciendo que sí. Me voy a tardar 10 minutos nada más. Vamos a pasar a la otra y ya le voy a meter velocidad a este asunto, porque les digo que soy una apasionada del tema. Bueno, como pueden ver, ¿no? La codependencia. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver, la codependencia se refleja en dos áreas claves de nuestra vida: la relación con uno mismo y la relación que tenemos con otros. Y es que a veces estamos tan condicionados que incluso, ¿no? Como codependientes nos sentimos culpables de las reacciones agresivas o violentas de otras personas. O a otras veces creemos, ¿no? Que para evitar el conflicto debemos aguantar y no poner límites. Pero para poder llegar, ¿no?, a una definición, lo importante es entender por qué algunos profesionales, ¿no?, la consideran como una adicción de proceso, como una enfermedad que deteriora nuestra alma, que afecta nuestras relaciones y que si se deja sin tratar, causa que nos volvamos cada vez más destructivos. Y para entender, ¿no?, el concepto, no es que me voy a pegar a los trabajos realizados por Pia Mellody, quien al hablar de codependencia se refiere a un adulto que debido a las experiencias disfuncionales de su niñez, carece de la capacidad para actuar con madurez y vivir una existencia plena y válida. Y es que, ¿cuántos de nosotros nos esforzamos por hacer lo que no queremos e incluso, ¿no?, hemos traicionado nuestros propios valores solo para complacer y al complacer al otro sentirnos amados? ¿Cuántas veces hemos dicho sí cuando queríamos decir no? ¿Cuántos de los aquí presentes hemos intentado cambiar a otros y de convencerlos de que lo que hacen no funciona? ¿Cuántos hemos intentado conseguir aprobación queriendo sacar agua de las piedras? La buena noticia, ¿no?, es que todo eso fue aprendido. Todo eso lo aprendimos. Luego entonces, ¿no?, si lo aprendimos, es que podemos colocar un aprendizaje más significativo, sustituir ese aprendizaje. Cuando yo digo, ¿no?, que el adulto que el codependiente es un adulto que debido a las experiencias disfuncionales de su niñez carece de la capacidad para actuar con madurez, lo que estoy diciendo es que el origen de la codependencia se encuentra en sistemas familiares abusivos,
disfuncionales, menos que nutricios, que crean y crían niños que se convierten en adultos codependientes. Insisto, las conductas codependientes son aprendidas, provienen de nuestras experiencias de infancia por estos sentimientos inducidos o sentimientos transportados de nuestros cuidadores primarios. Así, la vergüenza, ira, culpa o miedo puede ser un tema transgeneracional y pueden heredarse vacíos emocionales de padres a hijos. Es más, podemos decir que los sistemas abusivos son aquellos donde los adultos se creen los dueños del niño dependiente o favorecen la dependencia y la no individuación, donde los adultos determinan en forma absoluta, como si fueran casi dioses, lo que está bien y lo que no. Son sistemas donde los hijos son los responsables de los estados emocionales de los padres. Eso significa que si los padres se enojan o se sienten cansados, creen que es por culpa de los hijos y no saben cómo gestionar sus propias emociones, porque son sistemas que buscan salvaguardar la imagen de los adultos, proteger esta idea de superioridad, de perfección, ¿no? que tienen, valga la redundancia, estos adultos. En mi caso, descubrir todo esto fue súper importante. ¿Por qué? Primero, porque, punto número 1, cuando yo nací, ¿no? Estamos hablando de la década de los 60, estaba muy de moda, había un psicólogo famoso, que no voy a decir el nombre para no quemarlo, pero que decía que los niños podían autoconsolarse ellos solos. Y entonces se puso de moda dejar a los niños llorar. Lo que esto significa que el psicólogo no entendió que además de las necesidades biológicas de un niño, el niño tiene necesidades emocionales que son incluso más importantes. Y que el niño no solo llora porque tenga hambre o porque necesite que le cambien el chupón. El niño llora porque necesita la cercanía con la madre. Y esa es una herida de apego. Segundo, porque cuando yo nací, yo a algunos de ustedes les he compartido, ¿no? Cómo mi mamá pierde a su hermano más querido 2 meses antes de que yo naciera. Y cómo es que mi abuela entra al quite, pero obviamente tenía un tema de apego muy importante. Cuando yo empiezo a trabajar mi infancia y entender todas estas cosas, no lo hice para culpar a mis padres, sino para hacerme responsable, ¿no? Del por qué, vamos a decir, ¿cómo se llama? Yo sí, como la canción, sí sentía que me moría si el otro se iba, ¿no? Entonces vamos a pasar por último ya a la última diapositiva, ya casi para finalizar. Me gustaría, ya para finalizar, resumir que los codependientes sin recuperación tienden a ser responsables en extremo o muchas veces también suelen comportarse de forma inmadura, es decir, oscilan en estos extremos. Suelen convertirse, ¿no?, en mártires, sacrificando su felicidad y las de los demás por causas que no requieren sacrificio. Los codependientes suelen encontrar difícil sentirse cerca de otros, divertirse y ser espontáneos. Pueden tener respuestas como llorar, sentirse heridos y totalmente desamparados o ser agresivos. Pueden sentirse avergonzados de sus problemas personales y cuando la enfermedad progresa, pueden sentirse aletargados, deprimidos, aislarse y experimentar una pérdida total de la rutina y de estructura. Es más, los codependientes pueden maltratar a los que más aman y pueden llegar a volverse violentos, sentirse desesperanzados, pueden llegar a pensar en el suicidio y tristemente enfermarse física, mental o emocionalmente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y les ofrezco una disculpa. Entonces, como conclusión, creo que lo interesante, ¿no?, será descubrir cuál es tu definición, que tengas una definición propia. Si te descubres codependiente, ¿cómo es que te afecta y de qué manera ha saboteado tu vida? Por mi parte, no, te digo que mi definición es, creo que un codependiente es aquel, ¿no?, como lo dice
Pia Melody, que por sus experiencias tempranas asume inconscientemente una actitud que favorece y permite que la conducta de otro le afecte y que está obsesionado por controlar dicho comportamiento. Esa es mi definición, pero te invito a que tú hagas la tuya, que a través de lo que hayas recibido, ¿no?, en esta plática, de lo que te hayas quedado en esta plática, lo que haya despertado en ti, puedas, ¿cómo se llama?, empezar, ¿no?, a trabajar en esos asuntos. Por último, vamos a la última diapositiva, por favor. A mí me gustaría dejarte como invitarte a hacer una pequeña reflexión a manera de tarea. Porque si te identificaste con alguno de los signos o de los síntomas, me gustaría invitarte a pensar cuando estabas identificándote, ¿qué relaciones vinieron a tu mente? ¿Quiénes son esas personas, ¿no?, cuyo comportamiento ha afectado tu vida? ¿Quién es esa persona? ¿Y cómo fue o es esa relación? Pero lo más importante, ¿cómo vas a hacerte responsable de eso? Porque el otro solo te está mostrando, como dije al inicio, ¿no? El otro solo nos permite ver aquello en lo que tengo que trabajar. Y me gustaría preguntarte, ¿qué estás dispuesto a hacer para solucionarlo? Recuerda que cuando hablamos de codependencia, ¿no?, cada día, si bien esto es muy nuevito, estamos hablando, ¿no?, de esta situación que tiene 30 años, ¿no? La verdad es que cada vez hay más recursos, grupos de 12 pasos, ¿no?, como AA, CODA, familias CODA para quienes tienen temas de pareja, familias anónimas para quienes tienen hijos que consumen o algún problema disfuncional, ¿no?, algún tema de conducta también, grupos de Al-Anon para quienes tienen, ¿no?, parejas o familiares cercanos que están en actividad, que están activos en alcoholismo y de otras drogas, terapia. Y bueno, le voy a dar paso, ¿cómo se llama?, a la maestra María José, para que nos diga la formación que está, ¿cómo se llama?, presentando el Colegio Universitario Arturo Rosenbluth para el semestre que entra. También les dejo aquí mi correo, fundacionunidosParaPrevenir@hotmail.com, o los invito a visitar www.fupac.org.mx, donde van a encontrar material complementario a esta plática. Yo quedo a sus órdenes y le cedo la palabra a María José. José, muchas gracias a todos de verdad, de corazón, por su paciencia, y les pido una disculpa porque me pasé por más de 10 minutos. Una disculpa. José, todo tuyo el micrófono. Sí, Raque, al contrario, gracias a ti. Creo que, pues bueno, nos vamos con mucha información que desafortunadamente, pues, no es de tan sencillo acceso, ¿no? Te queremos dar las gracias porque esto ilumina y estamos muy contentos los aquí presentes. Y pues bueno, comentarles a todos que, como comentaba nuestro rector, pues prácticamente llevas un año preparando este diplomado en codependencia, un diplomado que está, bueno, perfectamente bien realizado y en donde se decidió generar 2 grupos. Fer, si puedes pasar a la que sigue, porfas. A 2 grupos, uno para terapeutas, en donde les vas a enseñar cómo acompañar a los codependientes, y otro grupo para las personas codependientes que quieran entender, ahondar y obtener las herramientas, ¿no?, en un trabajo personal. Entonces, por eso se decidió contigo, en el trabajo académico, dividir y abrir 2 grupos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo sepan. Es en línea, 100%, porque Raquel, desafortunadamente para los que estamos en Celaya, no está aquí, pero ya ahora con la tecnología podemos estar juntos, ¿no? Ya no es necesaria la fisicalidad. Entonces, por ahí tenemos los horarios. Va a ser para los miércoles para los terapeutas y los jueves público en general, de 5:30 a 8 de la noche.
Entonces, para los que estén interesados, tiene un costo de 10,500 y para todas las personas que asistieron a este webinar, vamos a estarles manejando una promoción. Entonces, pues bueno, están todos invitados los que quieran ahondar en el tema de la codependencia como profesionistas de la salud o como personas que quieren mejorarse a sí mismas, pues son bienvenidos. Estamos en el chat, les vamos a hacer llegar toda la información y pendientes con la charla el día 11 de enero para las preguntas y respuestas. Un gusto haberlos tenido a todos aquí a nombre de la Universidad Rosenbluth. Raquel, como siempre, agradecemos tu presencia y que compartas todo tu conocimiento con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes y la verdad es que me encanta este esfuerzo, ¿no? Por cada vez acercar más la salud. Yo siempre les digo, ¿no? A mis colegas que yo creo en democratizar ¿cómo se llama? El tema de la salud mental. Pues estamos hablando de salud mental. La realidad es que el 17%, y esto es algo que no son cifras mías, son de la Organización Mundial de la Salud, el 17% de las personas que nosotros conocemos tienen algún tema. Y yo creo que este diplomado es definitivamente un esfuerzo, ¿no? Justamente por acercar y por prevenir. Ese es el gran tema. O sea, a mí me cambió la vida, mi recuperación mi vida fue una antes y una después de que inicié mi recuperación. Muchísimas gracias a todos. Descansen. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a ti, Raquel. Saludos. Gracias a todos. Bonita noche. Gracias. Bye, bye. Chao.